El 4 de septiembre de 1971 amaneció con un cielo despejado sobre la región norte de Costa Rica. La aeronave del Instituto Costarricense de Electricidad despegó temprano, con rumbo al lago Cote, para realizar un mapeo aéreo. En la cabina iban 4 personas, el piloto, un copiloto y 2 ingenieros encargados de supervisar la cámara cartográfica automática, instalada en la panza del avión. La cámara estaba programada para disparar una fotografía cada 20 segundos. Una tarea rutinaria, repetida tantas veces que los técnicos casi podían anticipar el clic mecánico que marcaba el paso del tiempo. El silencio reinaba en la cabina, roto apenas por el zumbido constante de la hélice y el chasquido seco del obturador. Uno de los ingenieros, de apellido Sánchez, miraba hacia abajo a través de la ventanilla lateral. El lago, desde aquella altura, parecía un espejo negro incrustado entre las montañas y el bosque denso. No había viento. No había olas. Solo un círculo de agua inmóvil. Fue entonces cuando lo vio. «Mire», dijo en voz baja, como si temiera despertar algo. Justo en el centro. El copiloto se inclinó y frunció el ceño. En medio del lago había un resplandor circular, demasiado definido para ser un reflejo de nubes, demasiado perfecto para ser una sombra natural. Parecía una moneda sumergida bajo un vidrio. El piloto intentó mantener la calma, pero no pudo evitar desviar el avión unos grados, buscando un ángulo mejor. El siguiente clic de la cámara capturó la imagen. El resplandor no se desvaneció. Al contrario, a medida que la aeronave avanzaba, la forma se distinguía con mayor claridad. Un disco oscuro, de unos 60 metros de diámetro, se hundía bajo la superficie, y alrededor de él se formaban ondas que no correspondían al viento ni al movimiento del agua. Era como si el lago estuviera respirando. Ninguno de los hombres dijo la palabra que todos pensaban. Platillo, objeto, nave. Cada uno se limitó a tragar saliva y fingir que era solo una anomalía óptica, un reflejo extraño. Pero el ingeniero Sánchez sintió algo más, una presión en el pecho, un zumbido bajo en los oídos, como si el avión hubiera atravesado un campo invisible. Los disparos automáticos de la cámara siguieron registrando imágenes. 1, 2, 3, hasta que Sánchez notó algo aún más perturbador. En una de las tomas, el borde del disco parecía tener marcas, líneas geométricas, como si fueran paneles o segmentos. En otra, sobre la superficie del agua, había manchas que parecían figuras humanas difuminadas, de pie, justo encima del objeto sumergido. «Debe ser un error del lente», murmuró el copiloto, pero nadie lo creyó. El piloto aceleró el motor y sacó la nave de la zona con un viraje brusco. Nadie habló en lo que restó del vuelo. Solo cuando aterrizaron, Sánchez intentó hacer un comentario ligero. Al menos quedó registrado. Sea lo que sea, está en la película. Los demás no respondieron. Lo que ninguno de ellos confesó en ese momento fue que, durante los últimos minutos de sobrevolar el lago, todos habían sentido lo mismo, la incómoda certeza de que algo, desde abajo, los observaba. El carrete fotográfico llegó a las oficinas del Instituto Costarricense de Electricidad en San José 2 días después. Lo recibieron con la misma rutina que cualquier material de mapeo, en cajas selladas y etiquetadas con precisión técnica. Sin embargo, el joven técnico encargado de revelar las imágenes notó de inmediato algo extraño. En medio de las tomas aéreas de vegetación y agua apareció aquel círculo oscuro, definido, flotando bajo la superficie del lago Cote.
Lo primero que pensó fue en un error, sobreexposición, sombra proyectada, una mancha de químico en el negativo. Pero al avanzar los fotogramas, la forma persistía. Y no solo persistía, parecía variar en cada imagen, como si el objeto hubiera cambiado sutilmente de posición bajo el agua. El técnico llamó a su supervisor, quien permaneció demasiado tiempo en silencio observando las fotos bajo la luz roja del laboratorio. Finalmente, dijo: «Esto no sale de aquí». Al día siguiente, una comisión especial llegó al instituto. Eran funcionarios que nadie reconocía, vestidos con trajes impecables y portafolios metálicos. No saludaron. No explicaron nada. Simplemente exigieron el carrete original y todas las copias. La orden era clara: clasificar la información como confidencial. Los ingenieros que habían estado a bordo del avión fueron citados para declarar. Cada uno, en entrevistas separadas, negó haber visto algo inusual. Algunos lo hicieron con la voz temblorosa, otros con un tono ensayado, como si alguien hubiera practicado las respuestas con ellos. Al ingeniero Sánchez lo presionaron con más dureza: ¿está seguro de lo que dice? ¿Está dispuesto a firmar bajo juramento? Él tragó saliva y dijo que sí, que seguro, que no había visto nada. Pero sus manos no dejaban de sudar. Semanas después, rumores comenzaron a circular en San José. Un periodista joven, de nombre ficticio en los archivos, se enteró por un contacto dentro del instituto de que existía una fotografía prohibida. Intrigado, buscó la imagen, convencido de que se trataba del hallazgo más grande en la historia del país. Pero lo que encontró fue aún más inquietante: versiones contradictorias, documentos desaparecidos, negativos incompletos, informes con párrafos arrancados. Una noche, el periodista logró hablar en secreto con uno de los técnicos del laboratorio. El hombre estaba pálido, con ojeras profundas, como alguien que llevaba semanas sin dormir bien. Entre susurros, confesó: no era solo un objeto. Había formas. Como sombras paradas sobre el agua. Juraría que miraban hacia arriba. ¿Quién más sabe eso?, preguntó el periodista. Todos lo vimos, pero no lo decimos. Si lo decimos, vienen por nosotros. El periodista pensó que exageraba, hasta que notó algo en la mirada del técnico: no miedo a ser ridiculizado, sino miedo verdadero, animal, como quien ha visto algo imposible y no quiere recordarlo. 2 días después, el periodista encontró una carta deslizada bajo la puerta de su apartamento. Estaba escrita a máquina, sin firma. No vuelvas al lago. No sigas preguntando. No es un objeto, es un umbral. Los que cruzan, no regresan. Desde esa noche, alguien comenzó a llamarlo por teléfono sin hablar. Solo respiraciones largas, pesadas, que parecían venir de muy lejos, como si atravesaran el agua. El periodista no podía sacarse el lago Cote de la cabeza. La carta anónima, los silencios de los técnicos, las respiraciones en el teléfono, todo lo empujaba a volver al origen. Sintió que la única forma de comprender lo que ocurría era estar allí, frente al agua. Viajó de madrugada, conduciendo su viejo automóvil por los caminos estrechos y desolados que llevaban al norte. La neblina bajaba como un manto espeso, tragándose los árboles. Durante horas no vio un solo vehículo en la carretera. A medida que se acercaba al lago, los sonidos de la selva se apagaban: ni insectos, ni aves, ni viento. Un silencio antinatural se extendía, como si el bosque entero lo observara.
Cuando por fin estacionó en un sendero cercano, el aire era más frío de lo normal. El periodista bajó con su cámara de vídeo, una linterna y una grabadora de audio portátil. Todo parecía rutinario, hasta que dio los primeros pasos hacia la orilla. El suelo, húmedo y blando, tenía huellas que no parecían de animales ni de botas, eran marcas alargadas, profundas, como si alguien muy alto hubiese caminado descalzo sobre el barro. Encendió la grabadora y la dejó en el suelo. El micrófono captó un murmullo extraño, un zumbido grave, casi metálico, que venía desde el agua. Parecía un motor antiguo girando en la profundidad, pero no había barcos, ni embarcaderos, ni señal alguna de actividad humana. Se acercó al borde y enfocó la linterna sobre el lago. La superficie estaba demasiado quieta, como un espejo negro. Entonces lo vio, un círculo luminoso emergiendo lentamente en el centro, expandiendo ondas concéntricas. El mismo círculo de la fotografía de 1971. La cámara de vídeo comenzó a fallar. Primero parpadeó, luego se apagó por completo. El periodista golpeó el costado del aparato, pero no volvió a encender. Entonces la linterna titiló. Se escuchó un crujido eléctrico en el aire, como cuando un cable de alta tensión se rompe. La grabadora siguió funcionando. Captó un sonido nuevo, un coro de voces bajas, murmurando en un idioma incomprensible. No era eco, no eran aves. Eran voces humanas, profundas, distantes, y sin embargo, cada palabra se colaba directamente en su mente. El periodista dio un paso atrás, pero notó que sus pies se hundían más de lo normal. El barro se había vuelto pegajoso, viscoso, como si el suelo intentara retenerlo. Con cada movimiento, un olor nauseabundo subía del agua, una mezcla de óxido, algas podridas y carne húmeda. Entonces ocurrió. La superficie del lago se abrió en espiral, como si una fuerza invisible girara desde abajo. El círculo de luz creció y un resplandor blanquecino lo envolvió todo. El periodista, cegado, cerró los ojos. Sintió que el aire vibraba, que su cuerpo era jalado hacia adelante, como si una marea invisible lo reclamara. En medio de esa vibración, escuchó una frase. No provenía de afuera, sino de adentro de su cabeza. Una voz neutra, sin emoción, le habló en un lenguaje extraño, pero él la entendió como si fuera su propio pensamiento. Aún no es tu tiempo. El resplandor se apagó de golpe. El lago recuperó su quietud. El periodista estaba de rodillas en la orilla, temblando, la linterna apagada, la cámara muerta. Solo la grabadora seguía activa, con el carrete girando lentamente. Él nunca regresó a la ciudad. El automóvil del periodista fue hallado una semana después, abandonado en un sendero fangoso que conducía al lago Kote. Las puertas estaban cerradas con seguro. Dentro, en el asiento del copiloto, había una cámara de vídeo inservible y una linterna corroída por la humedad. En la guantera encontraron una libreta con apuntes desordenados, frases cortas, garabateadas como si hubieran sido escritas a toda prisa. El agua no es agua. La foto no miente. Umbral. Me observan incluso cuando cierro los ojos. No había rastro de él. La policía local inició una investigación, pero se topó con contradicciones. Algunos lugareños aseguraron que lo habían visto entrar al bosque en la madrugada. Otros juraron haberlo escuchado gritar desde el agua, aunque nadie quiso acercarse. La versión oficial concluyó que se extravió en la montaña y probablemente cayó al lago.
Caso cerrado. Pero los rumores crecieron. Un campesino contó que, al amanecer del día de su desaparición, había visto figuras altas, delgadas, caminar en fila a lo largo de la orilla. No hacían ruido, no dejaban huellas, pero el agua se agitaba con cada paso. Decía que eran como hombres, pero demasiado estirados, como sombras que nunca aprendieron a doblar bien los huesos. Otro pescador confesó haber encontrado peces muertos flotando con incisiones extrañas en el vientre, como si alguien los hubiera abierto con precisión quirúrgica. En una ocasión, halló un perro mutilado en la orilla, sin una gota de sangre alrededor. Algunos excursionistas que se atrevieron a acampar cerca del lago reportaron experiencias más inquietantes. Despertar con varias horas perdidas de memoria, sin saber qué habían hecho. Escuchar voces susurrando en sus propios idiomas, aunque estaban solos. Encontrar marcas circulares en el suelo alrededor de sus tiendas, como si alguien hubiera caminado en círculos durante la noche. Con el paso de los meses, el gobierno declaró la zona como Reserva Natural de Acceso Restringido bajo pretextos ecológicos. Patrullas comenzaron a vigilar los caminos. A cualquiera que intentara acercarse demasiado se le obligaba a retroceder. Pero nada detuvo las historias. En pueblos cercanos, la gente hablaba del agua que devora el tiempo. Decían que si uno miraba demasiado fijo el centro del lago durante la noche, podía ver algo moverse en lo profundo, y que lo que estaba abajo también lo veía a uno. De los hombres que iban en aquel avión en 1971, 3 murieron en circunstancias extrañas a lo largo de la década siguiente: un accidente automovilístico inexplicable, un infarto fulminante y un suicidio nunca esclarecido. El cuarto, el ingeniero Sánchez, desapareció sin dejar rastro. Su casa fue hallada intacta, con la mesa servida y una grabación de casete aún sonando en el reproductor. En la cinta, solo se escuchaba su voz susurrando, rota por el llanto. No hay objetos. No son naves. No viajan, ellos están esperándonos desde antes de que el lago existiera. El casete terminó con un estruendo de agua agitándose y un zumbido que fue descrito en los informes como frecuencia no identificada. Décadas después, cuando ya casi nadie recordaba la desaparición del periodista ni las muertes de los técnicos, un antiguo empleado del instituto, enfermo, sin familia, con la certeza de que pronto moriría, filtró una copia de la fotografía del lago Kote. La imagen se publicó en revistas extranjeras y se convirtió en uno de los registros de ovni más famosos del mundo. Era la versión conocida, el disco oscuro de 60 metros bajo el agua. Un círculo perfecto. Misterioso, inquietante. Pero incompleto. Lo que nunca llegó al público fue el resto del archivo. En un sótano olvidado del instituto, bajo 3 llaves y sin catalogar, existían otras copias. Fotografías que jamás fueron liberadas porque no solo mostraban un objeto. En una de ellas, la forma oscura parecía abrirse, como si tuviera compuertas, y desde dentro emergieran líneas de luz en espiral. En otra, justo en la superficie del agua, había figuras humanoides desenfocadas, inclinadas hacia arriba, como si saludaran a la cámara. La última fotografía era la más perturbadora. El negativo mostraba, con absoluta nitidez, la figura de un hombre de pie sobre el lago, en el mismo punto donde el objeto parecía ascender. Sostenía una cámara en sus manos. Su cuerpo no proyectaba sombra ni reflejo en el agua. El rostro era inconfundible, el periodista desaparecido en 1971. Los informes anexos a las imágenes eran aún más inquietantes.
Un análisis de laboratorio indicaba que las últimas dos fotografías tenían variaciones en la emulsión química del negativo, como si no hubieran sido tomadas en 1971, sino reveladas años después, con tecnología inexistente en la época. La conclusión del informe, tachada con gruesas líneas negras, apenas dejaba entrever una frase. Las imágenes no son evidencia de un objeto volador no identificado. Son evidencia de un fenómeno temporal. El lago no oculta algo que viene de fuera, sino algo que siempre estuvo aquí, esperando. El archivo fue sellado nuevamente. El hombre que lo filtró murió esa misma semana. Oficialmente, nunca existió. Y aún hoy, al caer la noche, los habitantes cercanos al lago Kote prefieren no mirar demasiado tiempo hacia su centro. Dicen que si uno se atreve, puede ver su propio reflejo de pie sobre el agua, solo que más viejo, más consumido, como si una parte de sí mismo ya hubiera cruzado al otro lado del umbral.